que humanamente es irreversible, debo decirte que Cristo tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas, y cualquier situación en tu vida que estés pasando por causa de algún pecado, alguna decisión mala que hayas tomado, Cristo la puede revertir y crear de eso una bendición y algo favorable para tu vida. Así que no te desalientes, no te desanimes, simplemente confía en Él y pon tu esperanza en Él, porque Él te ama con amor eterno. Entonces, dice la Biblia, continuando con el estudio, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, cuando el hombre y la mujer pecaron, que se dieron cuenta que estaba desnudo, obviamente se dieron cuenta que estaba desnudo porque habían comido del árbol que Dios le había dicho que no comieran. ¿Me doy a entender? O sea, ese árbol, el comer de ese árbol produjo en ellos un conocimiento que antes no tenían. Y fue que cuando ellos comieron de ese árbol, cuando ellos comían del fruto de ese árbol, del árbol de la sabiduría del bien y del mal, Satanás produjo en ellos una conciencia que antes ellos no tenían, porque eso no venía de Dios. Inmediatamente ellos comen de ese fruto, ellos mueren espiritualmente. O sea, muerte espiritual consiste en la desconexión del espíritu del hombre con el Espíritu Santo. Cuando nosotros estábamos en el mundo sin Cristo, sin ser cristiano, estábamos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no teníamos comunión con el Espíritu Santo, no teníamos comunión con Dios, no habíamos sido lavados con la sangre de Cristo. Entonces nosotros estábamos desconectados espiritualmente de Dios, desconectados espiritualmente de las promesas y de los pactos eternos del Creador. ¿Por qué? Por causa del pecado. Entonces estábamos muertos espiritualmente. Estábamos vivos físicamente, pero espiritualmente estábamos muertecitos. Sin embargo, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, el Señor nos limpia con su sangre de nuestro pecado y nos da vida, vida eterna, y nos vivifica. Entonces el Espíritu Santo viene a morar a nuestro espíritu, a nuestro ser interior, y ahí comenzamos a tener una comunión, una relación con el Espíritu Santo, con el Señor, y ahí entonces venimos a tener vida nueva, una vida nueva, nacemos de nuevo delante del Señor, del agua y del Espíritu. Entonces, en este caso, cuando Adán y Eva comen del fruto que Dios le había dicho que no comieran, mueren espiritualmente, se desconectan de Dios, entonces Satanás entra a tomar posesión de ellos, o sea, entra a tomar ya control y dominio del hombre y la mujer, el cual Dios era quien tenía control y dominio de ellos anteriormente, pero ahora quien tiene control y dominio de ellos es el diablo. Entonces el diablo le impregna su conocimiento, y su sabiduría, y le hace a ellos darse cuenta de que estaban desnudos. Ese fruto contenía evidentemente la simiente del mal, la simiente satánica, la simiente diabólica, la cual hizo que ellos fueran conscientes instantáneamente de que ellos estaban desnudos. Y por eso se hicieron delantales, dice la Biblia, de hojas de higuera. O sea, ellos estaban tratando de cubrir su vergüenza, porque la desnudez en la Biblia es símbolo de la vergüenza, símbolo del pecado. Y estaban tratando de cubrir con sus delantales, con sus hojas de higuera, su vergüenza. Sin embargo, no podían hacerlo porque esto obviamente era algo temporal. Sabemos que las hojas no pueden cubrir todo el tiempo, porque las hojas se secan. Cuando tú las arrancas de la planta del árbol, las hojas se secan y se dañan. Entonces luego tienes que arrancar más hojas para luego tratar de cubrirte de nuevo. Ellos lo hicieron, pero obviamente eso no le iba a durar mucho tiempo. No iba a poder cubrirse todo el tiempo. Y eso muchas veces pasa con uno. Uno comete un pecado delante de Dios y siempre trata de ocultarlo y de guardarlo en vez de confesarlo a Dios. Yo supongo que si quizás Adán y Eva hubieran confesado su pecado a Dios, Dios hubiese tenido misericordia obviamente y lo hubiese perdonado, pero no fue así. Miren lo que pasa a continuación. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, ya aquí, después del pecado, vemos dos tipos de sentimientos que son muy comunes en el ser humano hoy en día. El primero es la vergüenza. Cuando pecaron sintieron vergüenza el uno del otro porque se dieron cuenta que estaban desnudos.
Y una de las cosas que el pecado trae a nuestra vida es vergüenza. La vergüenza nos hace sentir indignos delante del Señor, indignos delante de los demás, nos hace sentir desnudos. Pero gloria a Dios por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda maldad y quita toda vergüenza. Y otro sentimiento fue el miedo. Ellos tuvieron miedo de Dios. Algo que antes no pasaba, ahora pasa. Se escondieron de Dios entre los árboles del huerto porque escucharon la voz de Dios que se paseaba al aire del día en el huerto. Y entonces tuvieron miedo de Jehová. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, el miedo es uno de los sentimientos que muchas veces vienen por el pecado, al igual que la vergüenza. Esos son miedos obviamente que vienen por causa del pecado, por una puerta abierta en nuestra vida al reino de las tinieblas, que hay que cerrarle y echarlo fuera en el nombre de Jesús, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo no tenemos miedo a nada ni a nadie. Y dijo Dios, verso 11, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? O sea, alguien le había enseñado al hombre de que estaba desnudo. O sea, obviamente, como le dije anteriormente, el que comieran del árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, produjo en ello un conocimiento que no había sido dado por Dios, sino por Satanás, que inmediatamente adquirieron, porque Dios no le enseñó a ellos que estaban desnudos. Obviamente, quien le había enseñado eso, o que ese conocimiento le había sido suministrado por el diablo de una manera sobrenatural. Ellos adquirieron ese conocimiento y pudieron darse cuenta, o sea, pudieron percibir instantáneamente de que estaban desnudos. Y eso obviamente no se lo había dicho el Señor ni ningún ángel del cielo, sino que obviamente era algo que venía por obra de Satanás. Entonces Dios le dice y le pregunta: ¿has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Y el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí comienza algo que sucede hoy en día mucho, muy frecuente entre nosotros los seres humanos, que cuando cometemos una falta, en vez de dar la cara, si somos los responsables, lo que comenzamos es a buscar un culpable, un responsable. No, que fulano fue quien me dijo. No, que eso yo lo hice porque fulana me dijo que lo hiciera, o porque fue culpa de fulana, o mengano, o sutanejo que me dijo que lo hiciera así o que lo hiciera así. Siempre nos excusamos cuando cometemos errores, en vez de ser honesto y decir: sí, mira, lo hice mal, perdóname, discúlpame, explícame cómo hacerlo, ayúdame a hacerlo, para hacerlo bien. Pero lo que procuramos hacer muchas veces es todo lo contrario. Muchas veces lo que hacemos es que buscamos culpables, aún a sabiendas que nosotros somos responsables de lo que ha pasado. Entonces, continuando con el estudio, el hombre le comienza a echar la culpa a la mujer de lo que él había hecho. Cuando Dios le pide cuenta, Dios le pide cuenta al hombre porque él es la cabeza. No comienza por Eva, porque fue Eva la primera que comió, y después el hombre. Pero a quien él le pregunta primero no fue a Eva, aunque fue ella la primera que comió, pero no es a ella quien le pregunta, sino al hombre. ¿Por qué? Porque él es la cabeza. Se supone que él estaba encargado de velar por Eva, de velar que eso no sucediera, y de cuidar el huerto y de mantenerlo, ¿verdad?, bajo supervisión, y mantenerlo, ¿verdad?, subyugado, y mantener todo en orden. Obviamente es a él que le va a preguntar, porque él es la cabeza. Sin embargo, él echa la culpa a la mujer. No, la mujer que me diste me dio del fruto y yo comí. Entonces Dios le pregunta a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ahora la mujer le echa la culpa a la serpiente. O sea, vamos a decir, es una cadena. Uno le echa la culpa a uno y el otro al otro. Entonces la serpiente, la pobre, como no tenía a quien echarle la culpa, la cuava primero recae sobre ella. Veamos lo que dice la Biblia. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, y aquí viene el rapapollo para la serpiente, o mejor dicho, en otros términos, viene, vamos a decir, el juicio sobre la serpiente, la maldición sobre la serpiente. Vamos a ver qué dice aquí. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. La serpiente antes andaba erguida y tenía patas, no se arrastraba. Si dice aquí la Biblia que Dios dijo: sobre tu pecho andarás, era obviamente porque antes no andaba así, andaba erguida. Básicamente muchos
eruditos, inclusive conocedores de la palabra y rabinos hebreos dicen que la serpiente caminaba así. O sea, tenía 2 patas en cada extremo y atrás tenía 2 patas más, como si fuera un lagarto o una especie de dragón, pero así, como se paran las cobras, las serpientes cobras, pero imagínense una cobra parada así en alerta, en estado de alerta, pero con 2 patas en cada extremo y atrás 2 patas más, en total 4 patas, y caminaba así erguida. Es lo que enseñan los rabinos y muchos estudiosos de teología con relación a eso de que la serpiente caminaba. Y es verdad que caminaba porque se han descubierto huesos, lo pueden buscar en Google, de serpientes bien antiguas que tenían extremidades, que tenían patas, que caminaban. Estamos hablando de serpientes muy antiguas. De hecho, algo que no le mencioné al principio es que la palabra serpiente aquí viene del hebreo nahash. Nahash se traduce como serpiente, pero hay diferentes tipos de palabras para serpientes o culebras en el idioma hebreo. Sin embargo, Nahash, cuando hablamos de Nahash, estamos hablando de una serpiente bastante primitiva y una de las primeras especies de serpientes. O sea, una de las principales serpientes que han existido sobre la tierra. No hace la Biblia más referencia a este tipo de serpientes, solamente aquí y en Primera de Samuel, en un texto de Primera de Samuel, pero no habla acerca de una serpiente en sí, sino de un rey que tenía ese nombre, Nahash, un rey cananeo, el cual tenía el nombre de Nahash, que Nahash en hebreo significa serpiente. Entonces, solamente a serpiente como tal, al animal, se hace referencia solamente aquí en Génesis capítulo 3. La serpiente, bueno, y en otros textos donde hable de esta serpiente que fue la que engañó a Eva, como por ejemplo cuando hablamos en 2 Corintios 11:3, que habla de la serpiente que engañó a Eva con su astucia. Si usted busca la palabra serpiente ahí, en el hebreo, original hebreo, en el Nuevo Testamento hebreo, obviamente le va a aparecer la palabra Nahash. Pero Nahash es un tipo, una clase de serpiente que ya aparentemente no existe sobre la tierra. Entonces, seguimos con el estudio. Dice la Biblia: sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Esto es una palabra profética. Esto es una palabra profética para Satanás. Aquí hay algo que se da en la Biblia, es que la Biblia muchas veces tiene algo que en teología se llama la ley de la doble referencia, que es cuando una profecía bíblica hace referencia a una cosa y también a otra. En este caso estamos hablando de que Dios maldijo a la serpiente y decretó un juicio sobre ella para que se arrastrase sobre su vientre en vez de caminar. Inmediatamente ahí las piernas se le encogieron y entonces en vez de caminar se comenzó a arrastrar sobre el suelo. Sin embargo, habla aquí de que comería polvo. Obviamente la serpiente, todo el mundo sabe que la serpiente no come polvo. El que ve Discovery y ve Nat Geo sabe que la serpiente no come polvo. La serpiente come o ratón, o pollo, o lagarto, o come otra serpiente, porque hay serpientes que comen otras serpientes, o huevo, porque hay serpientes que comen huevo. Hay serpientes que pueden comerse un capibara, que es un mamífero que se encuentra en América del Sur. Hay serpientes, por ejemplo, como la anaconda, la pitón, un tipo de boa constrictora, que son capaces de comerse una cabra, un cerdo, un becerro o ternero. Son capaces de comerse una oveja por su tamaño y su fuerza. Inclusive hay casos de personas que han sido tragadas por serpientes, han sido asfixiadas y tragadas por serpientes, como es el caso de la anaconda o de la pitón. O sea, entre otros casos, o sea, las serpientes pueden comer básicamente cualquier tipo de cosas, dependiendo de su especie, que pueda comer, que pueda tragarse. Ellas no mastican, sino que asfixian y tragan, engullen. Y luego que absorben sus nutrientes, desechan el cuerpo ya todo deshecho y todo destruido. Entonces, vemos claramente que en este caso
no está diciendo que la serpiente va a comer polvo porque va a comer el polvo de la tierra como tal. No, porque la serpiente, ya les he dicho, que no comen polvo. ¿A qué se refiere esto? La Biblia, cuando habla aquí, habla proféticamente de que Satanás iba a ejercer dominio sobre el hombre, porque el hombre fue hecho del polvo. El hombre fue hecho del polvo de la tierra, y lo que está diciendo la Biblia aquí es que el hombre, lejos de Dios y apartado de Dios, iba a ser devorado por Satanás. El hombre que está lejos y apartado del Altísimo, del Señor, que no tiene comunión con Él, iba a ser bocado de pan en las manos de Satanás. Iba a ser devorado por el engañador. Por eso dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, básicamente es una profecía que hace referencia a eso. Dice, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí hay una de las primeras profecías en la Biblia acerca de Jesucristo y del anticristo. Primero dice la Biblia, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, la palabra simiente aquí es la palabra sera, que significa semilla, significa espermatozoide, esperma. Básicamente ese es el significado de la palabra sera en hebreo. Y habla de una cera o simiente de la mujer y una cera o simiente de Satanás. Y dice la Biblia que Dios iba a poner enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la mujer y la serpiente, y entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Obviamente la simiente de la serpiente es el anticristo, y la simiente de la mujer iba a ser Jesucristo, porque de la mujer es que viene el Salvador, el Mesías, el Cristo, Jesús. Dice la Biblia, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando habla de que la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza, estaba diciendo que esa simiente de la mujer le iba a dar un golpe mortal a la serpiente. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, le da un golpe mortal a Satanás en la cabeza. Entonces, por eso habla la Biblia de que la simiente de la mujer iba a herir de manera mortal en la cabeza a la simiente de la serpiente. En este caso, Satanás, que era la persona o el personaje el cual está representado por la serpiente aquí en la Biblia. Y dice, y tú le herirás en el calcañar. Note que dice, y tú le herirás en el calcañar. No dice la simiente de la serpiente, no, sino, y tú le herirás en el calcañar, dando a entender que Satanás iba a herir a Jesús. Cuando Satanás hiere a Jesús, obviamente él siempre trató de herirlo de alguna forma. Lo tentó en el desierto. La Biblia dice que fue tentado varias veces y que fue tentado en todo sin pecado. Pero en la cruz es cuando Satanás logra de alguna forma poner directamente sus perversas manos sobre el Salvador para destruirlo, ya que él tenía el deseo de matarlo desde hace tiempo. Entonces, él obviamente, valiéndose de hombres corruptos, de hombres perversos, como en el caso de Judas, que dice la Biblia que ya el Satanás había puesto en el corazón de Judas el traicionar a Jesús. Y luego cuando Jesús revela a los discípulos quién era quien le iba a traicionar, Jesús dijo, a aquel a quien yo le dé el pan mojado en su mano, el bocado de pan mojado en su mano, aquel es el que me traiciona. Y se lo dio a Judas. Y dice la Biblia que en ese momento, cuando Judas tomó el bocado de pan mojado, Satanás entró en su corazón. Y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Judas comió el bocado y agarró y se fue. Entonces, lo que iba a hacer era a traicionarlo, pero detrás de eso estaba Satanás. Entonces, cuando Jesús es apresado, ahí es cuando comienza a ser enjuiciado y cuando comienza a ser torturado, maltratado y luego crucificado. Es ahí donde se cumple esta profecía, donde le dice, y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el talón. En el pie, el talón, la parte trasera del pie. Lo que también le llaman taco, pero es básicamente el talón. Esa parte es
a la que se refiere la Biblia, y habla de una herida muy leve, muy insignificante en comparación con la herida que le iba a hacer a la serpiente en la cabeza, que es una herida mortal. Una herida en el talón no es una herida de muerte ni de gravedad. Sin embargo, una herida en la cabeza sí. Entonces, básicamente esta profecía se cumple cuando Cristo es crucificado. Dice aquí: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La mujer iba a parir con dolor antes de la caída, pero iba a ser un dolor muy mínimo, muy leve, casi imperceptible. Pero iba a sentir alguna penita, alguna molestia así pequeñita, obviamente, pero no iba a ser algo como hoy en día es, que es un dolor bastante fuerte, según me dicen algunas mujeres a las cuales le he preguntado que han dado a luz, para confirmar esto que dice la Biblia, y sí me dicen ellas que es un dolor sumamente insoportable, aunque algunas lo viven de una manera más brutal o más fuerte que otras. Hay algunas que le dan dolores menos fuerte, y algunas le dan dolores más fuertes, y algunas casi ni tienen dolores. Eso varía. Sin embargo, una parte que vemos aquí es que los dolores iban a ser aumentados de manera drástica después de la caída, y esto es parte de la consecuencia del pecado de la mujer. Y dice más adelante: tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Lo que esto quiere decir es que después de la caída la mujer iba a querer gobernar al hombre, dirigir al hombre, subyugar al hombre. O sea, los papeles se intercambiaron. Como el hombre era la cabeza, la mujer iba a querer ser la cabeza ahora. Sin embargo, Dios ordena las cosas y le deja claro a la mujer diciéndole: tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti. O sea, él va a ser tu cabeza. Él va a ser quien te guíe, quien te dirija, y quien en alguna forma te domine, y no tú a él. Digo dominar en el buen sentido de la palabra. Dominar en el sentido de ser ayuda para la mujer, dirección para la mujer, y de guiar a la mujer. No que sea al revés. Y tampoco dominar en un sentido negativo de querer pisotear y subyugar y dañar a la mujer y controlarla o manipularla. No, nada que ver. Luego dice: y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea, Dios maldijo la tierra directamente por causa del pecado de Adán. ¿Pero por qué la tierra? Porque Adán fue formado de la tierra. De ahí fue que él fue tomado. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Aquí habla del polvo, como mencioné antes, que a la serpiente se le dijo: y polvo comerás todos los días de tu vida. Obviamente está refiriéndose al ser humano. Entonces aquí vemos que por causa de Adán la tierra fue maldita, y que también de ahí en adelante él iba a trabajar, y la tierra no le iba a dar el mismo resultado que antes. Iba a tener que trabajar más duro, iba a ser forzoso el trabajo, iba a ser penoso, iba a ser tedioso, y que le iba a producir espinos y cardos la tierra. Por eso cuando Cristo es crucificado, lleva una corona de espinas sobre la cabeza, porque eso es simbolizando y llevando en la cruz la maldición de la tierra. Recuerde que Cristo es el segundo Adán. El primer Adán es el terrenal. El segundo Adán es espiritual, que es Cristo. Y Cristo llevó la maldición de la tierra en la cruz cuando murió crucificado. Por eso él llevaba una corona tejida de espina, que era simbolizando la maldición de la tierra. Esa maldición que cayó sobre la tierra por causa del hombre, ahora mismo Cristo en la cruz la estaba llevando para redimir la tierra de la maldición a la cual fue sujeta por causa del pecado de Adán. Y no solamente eso, sino para que la bendición de Dios, la bendición de Abraham, viniera a nosotros por medio de Jesucristo. Porque por causa de esta maldición el hombre entonces iba a tener que trabajar forzosamente, y iba a entrar, en vez de prosperidad, iba a entrar entonces en lo que sería precariedad, escasez. Iba a tener que esforzarse más para obtener alimento, para obtener comida. Mientras que antes en el huerto del Edén todo era placer, deleite, todo era fructífero, y no había que afanarse tanto para obtener resultados de la tierra, para obtener buenos frutos, buena cosecha.
ya después del pecado las cosas cambiaron drásticamente. Entonces el hombre tenía que partirse el lomo trabajando para poder ver fruto y poder tener resultado de la tierra, cosa que antes en el huerto del Edén no pasaba. Y dice, verso 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dice la Biblia, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. O sea, aquí Adán le cambia el nombre a Eva porque antes él le había puesto varona. Recuerden que lo dije en un video anterior. Él le llamó Isha en hebreo, que significa varona, porque del varón fue tomada. Ahora él le cambia el nombre y le pone Eva, que significa madre de todos los vivientes, porque él comprendió la profecía que Dios habló acerca de la simiente de la mujer, de que a través de la mujer iba a venir un redentor, un Mesías, el cual iba a revertir y a sanar y a salvar el problema que habían causado Adán y Eva a la humanidad. Por eso entonces él le cambia el nombre y le pone Eva y le llama con ese nombre madre de todos los vivientes. Pero en ese momento nadie estaba espiritualmente vivo, ya Adán y Eva estaban espiritualmente muertos y todo lo que iban a nacer de ahí en adelante iban a estar obviamente bajo esa condición, espiritualmente muertos por causa del pecado. Sin embargo, Adán entendió que a través de ese redentor que iba a venir, todos iban a ser vivificados cuando creyeran y aceptaran a aquel redentor que era Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de piel, y es el primer sacrificio que registra la Biblia, que es un símbolo, una tipología del sacrificio de Cristo en la cruz por los pecados de la humanidad, por el pecado del hombre y de la mujer y por el pecado de todos los seres humanos, por los pecados de todos los seres vivientes. Entonces, aquí vemos claramente que la Biblia nos enseña de que tanto el hombre como la mujer dejaron de usar las hojas de higuera que tenían, que eran atuendos temporales, por un atuendo que fue dado por Dios, un atuendo que venía de la piel de un animal sacrificado. Solamente la sangre de Cristo nos puede dar vestimentas duraderas. Solamente la sangre de Cristo quita la vergüenza y la culpa y el temor y el miedo. Y solamente la sangre de Cristo nos puede revestir de túnicas duraderas, túnicas que no se deshagan, que no se dañen, que no se atrofien, que no se deshagan. Muchas veces cuando pecamos procuramos tapar nuestro pecado, ¿verdad? Y taparlo con diferentes tipos de cortinas de humo y diferentes tipos de cosas. Pero cuando venimos a Cristo, que somos lavados con la sangre de Cristo, Cristo quita nuestro pecado y nuestra maldad y nos reviste de una vestidura verdadera, la vestidura de la santidad, la vestidura de la perfección, la vestidura de la pureza, la vestidura de la limpieza. O sea, somos vestidos con nuevas vestiduras, que son vestiduras eternas delante de Él. Porque la piel de un animal era una vestidura que no se dañaba ni se envejecía fácilmente porque era duradera, porque era de piel de animal. La Biblia no nos dice qué tipo de animal se sacrificó, pero es posible que haya sido un cordero o un becerro, uno de los animales que menciona la Biblia en Levíticos y en Éxodo sobre los sacrificios y ofrendas que se daban al Señor por causa del pecado. Pero no vamos a especular con eso, simplemente estoy dando una opinión. Pero lo importante es que hubo un sacrificio para cubrir el pecado temporalmente de Adán y Eva. Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ahí también fue llevado ese pecado, el de Adán y Eva, en la cruz del Calvario. Verso 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Aquí dice, es como uno de nosotros, refiriéndose al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma. O sea, Dios, para evitar que el hombre comiera del árbol de la vida, y así que entonces el hombre fuera un ser inmortal y viviera para siempre pero en pecado, lo que hizo fue que lo sacó del huerto y puso, dice la Biblia, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, él puso querubines en diferentes puntos que son
seres que guardan, que protegen, para que el hombre no entrara al huerto, y una espada que revolvía, una espada encendida de fuego que revolvía por todos lados, para cuidar el árbol de la vida, para que nadie entrara al huerto. Y entonces, aunque ya por el hecho de haber ángeles ahí, no creo que alguien fuera capaz de entrar a ese lugar. Pero en dado caso, imaginémonos, ¿verdad?, que alguien pudiese entrar, no comiera del árbol de la vida, para que evidentemente no viniera la maldición y el pecado a mayor escala sobre la humanidad y sobre la tierra. Por eso Dios puso los querubines para guardar el Edén y la espada de fuego para proteger el camino del árbol de la vida, porque ya el hombre había perdido el derecho de comer del árbol de vida por causa del pecado. O sea, este árbol representaba a Cristo, y para que el hombre pudiera comer de nuevo de ese árbol, tenía que entonces ser derramada la sangre de alguien sin pecado, sin defecto, puro y sin mancha. Entonces, es ahora por medio de Cristo que nosotros tenemos derecho de comer del árbol de la vida. La Biblia dice en Apocalipsis que cuando Jesucristo se manifieste, nosotros comeremos del árbol de la vida que está en medio de la ciudad de Dios. Dice la Biblia que ese árbol produce 12 frutos y que ese árbol era para la sanidad de las naciones. O sea que cuando tú y yo estemos delante del Señor, vamos a comer del árbol de la vida para obtener inmortalidad y para ser sanados completamente, espiritualmente hablando, delante del Señor, y que no haya más maldad ni más pecado por siempre y para siempre en Cristo Jesús. O sea, por eso el hombre fue echado de aquí del huerto del Edén y no comió ni pudo comer del árbol de vida, porque ya ese derecho lo había perdido por desobediente, por desobedecer. Ahora tenía entonces alguien que morir para que el hombre fuera capaz de poder tener el derecho de comer de ese árbol de nuevo, el árbol de la vida. Entonces, por eso es que en el capítulo de Génesis, capítulo 2 de Génesis, verso 9, dice, también el árbol de vida. No dice aquí el árbol de la vida, no, sino el árbol de vida. Simbolizaba a Cristo. Pero ahora, después de la caída, ya el árbol no se llama el árbol de vida, sino el árbol de la vida. Vamos a ver. Capítulo 3, verso 22. Dice, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. O sea, porque ya obviamente el hombre había perdido el derecho de comer del árbol de vida por causa de su pecado y su desobediencia. Y ahora entonces el árbol de la vida, que sigue simbolizando y representando a Cristo, ya se le cambia el nombre al árbol de la vida, porque entonces ahora tiene que haber un mediador entre Dios y el hombre, que evidentemente sea el mediador, valga la redundancia, para acercar al hombre nuevamente a Dios por medio del derramamiento de la sangre, y que entonces ese sacrificio de sangre pueda permitir al hombre nuevamente comer del árbol de la vida. Por eso es que está así, porque antes era el árbol de vida, el hombre podía directamente comer de él. De hecho, Dios nunca le prohibió al hombre comer del árbol de vida, le prohibió solamente comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él se pudo hartar todos los frutos del árbol de vida si hubiese querido, pero no lo hizo. Sin embargo, comió del árbol que se le había prohibido. Entonces por eso vino a muerte, en vez de comer del otro para ir a vida. Ahora, por medio de Cristo, podemos comer del árbol de la vida, pero eso va a ser en el futuro, cuando Cristo se manifieste. Mientras tanto, ahora nuestra vida eterna es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pues llegará un momento que cuando estemos delante de su presencia en la Nueva Jerusalén, vamos a comer del árbol de la vida, que está prometido para nosotros los creyentes. Bueno, hasta aquí el estudio Génesis capítulo 3. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Nos vamos a estar viendo en una próxima entrega más adelante. Pido disculpa de antemano que no pude, hace varios días no había podido subir videos. Estaba en algunos asuntos, en algunas ocupaciones, y por eso no había podido dedicarme a hacer el estudio y así poder subir algunos videos para que ustedes sean edificados. Pero
Próximamente nos vamos a ver en otra próxima entrega del estudio que estamos haciendo acerca del libro de Génesis, el principio. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.